¿quiénes eran los nicolaitas? ¿Cuál era la doctrina y cuáles eran sus obras? Dos corrientes muy importantes hay, yo se las quiero plantear y usted mirará con cuál se matricula. Hablo de esa manera porque puede ser de que si yo fijo una postura, genero de alguna manera controversia y ese no es el objetivo. Una está relacionada con el preexistencialismo, que se dice que los seguidores de Nicolás, por eso llaman nicolaitas, Nicolás fue uno de los importantes diáconos que aparecen en el libro de los Hechos y que algunos se prenden de allí para decir que fomentó una doctrina dentro del cristianismo que estaba relacionada con el preexistencialismo como proyecto realizado, mostrando de esta forma que la obra de Jesús carecía de sentido porque la eternidad del individuo ya estaba definida desde la eternidad pasada. Esa es una corriente. Y la otra estaba relacionada o está relacionada con las jerarquías dentro de la organización de la iglesia, donde las personas, a causa de los procesos de organización, van adquiriendo posiciones jerárquicas dentro de la comunidad que terminan siendo como el Papa de Roma, donde ya son inalcanzables. Entonces, a eso es, aclaro, o esas son las dos posturas que hay. En mi caso personal, si me preguntaran a mí, ¿qué pienso yo? Estoy planteando las dos corrientes, para que usted tenga idea de cómo lo han visto la gente. Para mí no es problema aceptar las dos posturas, porque ambas son perjudiciales dependiendo del manejo que se den. Si nos vamos por el campo del preexistencialismo, es malo si se piensa como el proyecto de Dios realizado, porque se estaría diciendo que la obra de Jesucristo carece de sentido. Ya el que se salvó, y el que se va a condenar, se va a condenar. Entonces eso es delicado porque ¿a qué vino Jesús? Si él personalmente dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Si la eternidad del individuo está definida desde la eternidad pasada, no tiene sentido la muerte y la resurrección de Cristo. En ese aspecto, creo que es mala esa doctrina. Y si nos vamos por el campo jerárquico, pues también es malo si quienes ostentan esas dignidades, ¿se puede decir? Sí, señor. Se les olvida que son humanos y toman atribuciones que solo le compete a Dios. ¿Ya? Uno mira, por ejemplo, la jerarquía en el campo católico, hasta dónde llega ese cristianismo, entre comillas, y su caudillo principal, que tiene la osadía de cuestionar la obra de Jesús. No sé si ustedes han mirado escenas muy interesantes que dicen del peligro de las jerarquías en las comunidades religiosas. Imagínense que en su autoridad tuvo la osadía de decir, hay que hacer una nueva Biblia. Eso es gravísimo. Y la gente le cree. Todo por la autoridad que ostenta. O, a donde voy, llevo dos cosas. La camándula y el Nuevo Testamento. Y dice que la camándula para pedirle a María y el Nuevo Testamento para leer el fracaso de Dios. Que porque Dios fracasó en Cristo. Entonces, mire el peligro de la jerarquía. La iglesia nuestra tiene una jerarquía, que es una jerarquía no vitalicia.
Es una jerarquía dentro del lenguaje popular nuestro, muy democrático, porque nadie se puede perpetuar allá. Tarde que temprano habrá alguien que va a reemplazar a aquel que tiene la investidura, por ejemplo, de presidente de la iglesia, que en su oficio, más que imponer doctrinas en la iglesia, es representar a la iglesia ante el Estado. Que además la iglesia, pues tiene algo muy interesante que se llama el Tribunal de Doctrina, donde llegan los problemas complejos en el campo doctrinal para que así el pastor, incluyendo el presidente, no sea una rueda suelta en el manejo del concepto de la fe. Cuando una persona ostenta una dignidad como las que ostenta el consistorio o los directivos distritales y la ejercen mal, el pastorado tiene la potestad de bajarlo de allá. Y la historia nos lo dice cada 2, cada 3 años. Entonces yo pienso que el problema de las jerarquías dentro de la iglesia van a ser muy perjudiciales cuando se considere que quien está en ese lugar reemplaza a Dios y puede decidir sobre el futuro de X, Y o Z sin tener un consenso, cosa que en la iglesia no es posible, porque tenemos más de 30 distritos que lo representan, directivos distritales, tenemos 9 figuras en la autoridad superior, que se llama el consistorio de ancianos, y tenemos 5,000 pastores que definen las posiciones de ellos y también les quitan esa investidura en el momento que aquellos no se ciñen a la reglamentación de Dios en su palabra y a la reglamentación de la iglesia hecha por el mismo pastorado, incluyendo a los que hoy ostentan una autoridad. Oiga, sobre eso que usted dice, es muy, digamos, muy relevante en este momento, ¿no? Disney Plus, Star Plus, acaba de publicar un documental que titulan Amén, Francisco responde, no sé si ha visto. No. ¿A qué digo que es interesante, no? Cualquiera dirá lo que anda viendo Darwin. No, es que el pastor tiene que vivir informado. Es que al Papa Francisco, 10 jóvenes de lo que denominan Generación Z, le comienzan a hacer preguntas. Y le hacen preguntas que son, o sea, que develan la postura de la Iglesia Católica frente a temas en los cuales la Biblia es tajante. Por ejemplo, sí, ya ahorita sí le entiendo. Que yo estuve mirando la conferencia donde lo preguntó. Y es muy diciente en qué sentido, ¿no? En que, pues nuevamente queda demostrada la ausencia. Bueno, el peligro del ejercicio de la autoridad. Del creer que todo lo que él dice es verdad, por ejemplo. Claro, porque de seguro podemos decir. El poder que ostenta lo lleva a tomar posturas que riñen contra los valores del individuo. Pero posturas antibíblicas. Claro. Posturas antibíblicas, sí, de manera contundente. Hay que decir que son preguntas que uno dice, bestias. Pero ¿se da por qué? Por la autoridad que ostenta. Sí, claro, porque como se cree en la infalibilidad del Papa, por ejemplo, entonces todos los conceptos que él emita se consideran una verdad aún por encima de la verdad bíblica. Pues tan se consideran que él no tiene escrúpulo para decir que la Biblia es obsoleta, por ejemplo. Todo por la autoridad. Si lo dice cualquiera en la calle, no hay problema. Pero que lo diga una persona de esa, la gente dice, no, es que es él. Entonces, a eso es a lo que... Por eso estábamos hablando de las dos posturas relacionadas a la doctrina de los nicolaitas.
¿ya? Que es la doctrina del preexistencialismo directo realizado y la doctrina de la autoridad delegada que llega a un estado donde suplantan la autoridad de Dios haciéndose pasar por Dios. Y por eso es que digo que de alguna manera es muy peligroso ese manejo, porque al final las personas que ostentan una alta dignidad a veces se les olvida que son humanos.